y peregrinaciones, participación en los programas, recordatorios conmemorativos. Comunícate ya al 747-0710 o ingresa a nuestro sitio web www.cristovision.tv y sé parte de esta gran familia. Este sábado 10 de agosto, acompáñanos a participar de la Sagrada Eucaristía en el marco de la celebración de los 200 años de la llegada de Simón Bolívar a Bogotá después de la batalla del Puente de Boyacá. Preside el señor cardenal Rubén Salazar Gómez, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Invitado especial, Dr. Iván Duque Márquez, presidente de la República de Colombia. Transmisión desde las 10 de la mañana, solo por Cristovisión, para ver el mundo con los ojos de Jesús. Continuamos con Guardianes de Paz, especial del Bicentenario. Alaba al Señor y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él es grande, maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él es grande, maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque Él que es grande, maravillas ha hecho en mí, es santo su nombre. Bueno, hemos tenido muchos comentarios, ¿no? Mi mamá y mi tía están comentando mucho. Y también sus mamás y sus tías también. O sea, hay mucha gente pendiente de esto. No, de verdad, sí. Nos siguen el canal Cristovisión, siguen el programa que lo hacemos cada mes nosotros acá, Guardianes de Paz, y están sobre todo los familiares de nuestros soldados y policías. Eso sí lo sabemos nosotros, les agradecemos a ustedes, amigos cristovidentes. Es una vigilia de oración. Hablar de nuestras tropas, hablar de la fuerza pública desde acá es oración por cada uno de ellos y por cada uno de ustedes. Eso es un hecho. Entonces, doctor René, hechos actuales de hace 200 años a hoy, con lo que nos decía el señor capitán Jorge Murillo Cardona. Cuando empezamos, Miguel decía que hay que estudiar la historia para no repetirla. Esto no puede sonar muy cómodo, pero a veces pareciera que no hubiéramos estudiado la historia y la estamos repitiendo. Evidentemente, ¿qué pasa? Para hacer un resumen rapidísimo. Se da un grito de libertad por un hecho coyuntural, pequeño, estalla toda una campaña libertadora, logramos la independencia, decíamos, en 1810, pero pasa como hoy en día con el proceso de paz. Logramos algo muy importante, pero después de que lo logramos, no sabemos qué hacer con ello. Entonces comienza una gesta interna, una guerra fratricida, una guerra entre colombianos, entre neogranadinos, correctamente la expresión esa, entre centralistas y federalistas. Eso a la luz de hoy no es tan distinto. Llevamos un conflicto que lleva más de 50, 60 años en Colombia, básicamente igual, peleándonos entre colombianos, de un lado y del otro, porque no hemos sido capaces de valorar lo que es la libertad, lo que es la paz, lo que es tener un sueño de ser colombianos. En este escenario, yo creo que la gran diferencia frente a lo que sucedió hace 200 años y hoy en día es un verdadero sentir de patria. De pronto, en lo que todos los colombianos estamos fallando es en eso. Hace 200 años teníamos una única causa, y era ganarle al ejército realista. Algunos lo hacían por liberarse de la esclavitud, otros por tierras, otros porque era el sentir propio del ejército, por muchas razones, pero el enemigo común era uno, claro, y era el ejército realista.
Hoy en día Colombia carece de un proyecto común. Lo decía un amigo nuestro, un sacerdote, Monseñor Henao, decía, Colombia carece de un proyecto común, quizás lo único que nos une es la selección Colombia, decíamos. Lo más común es Falcao, James, y de ahí para allá no hay nada que nos une. Eso es muy grave. En la medida en que Colombia vuelva a rescatar un proyecto común que una a la nación, pues en esa línea dejaremos de repetir la historia que llevamos viviendo ya durante más de 200 años. Y eso que estamos empezando a contar de 1810. Si vamos más hacia atrás, hay más guerra, más violencia, más problemas. Y pues la idea es que de aquí en adelante no lo hagamos. Padre me preguntaba qué parecidos hay. Básicamente es eso, Padre, es que hoy tenemos una firma, hace 3 años, de un acuerdo entre el mayor, digamos, actor de violencia en Colombia, pero logramos la firma y creímos que con la firma era todo y que ya estaba la paz hecha y nos olvidamos de que la paz realmente es una cuestión que nace en el hogar de cada uno de nosotros, en la forma como tú conduces tu vehículo, en la forma como tú resuelves problemas con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, en el trabajo. Allí arranca una verdadera gesta de paz, cuando nos hacemos responsables nosotros mismos de lo que es el comportamiento y el futuro de nuestra nación, cuando dejamos de dejarle todo eso a los políticos. Es muy fácil culpar a los demás de los problemas, las guerrillas, la fuerza pública, el gobierno, los políticos, y qué hay de nosotros. Yo quiero invitarlos a que pensemos un poco en tú qué tanto aportas a la paz. Dios los bendiga siempre, los proteja, los guíe, nos dicen nuestros cristovidentes. Mucha oración por las Fuerzas Armadas, inculcar el respeto para nuestros héroes. Me encanta la historia, lo que está diciendo usted, pero ponen aquí aún más la de mi Colombia. Gracias por compartir. Una manera de unirnos a esa lucha es orando por nuestras Fuerzas Armadas. Son algunos de los muchos comentarios que nos han llegado. Y esto es clave de verdad. Tenemos que estudiar la historia, decimos nosotros para no repetirla, pero repetimos a veces los errores, porque no nos preparamos para dar un paso más adelante. Echemos adelante como lo hicieron ellos. Ellos hicieron algo grande, nosotros podemos hacer cosas aún más grandes y estamos embarcados en eso. Doctora. Bien, padre. Escenarios como los que vivimos el día de hoy y los que hemos estado recordando, creo que exigen en este momento procesos de perdón y reconciliación. Y estos procesos van más allá de un proceso individual. Creo que tiene que haber un proceso colectivo como país, como Colombia, como colombianos, en donde hay 2 responsabilidades acá, ¿no? Una, que la institución y nuestros soldados la tienen muy clara y es capacitarse, formarse para seguir defendiendo la soberanía, la patria, el país. Pero creo que hay otra responsabilidad que nos convoca a nosotros como población civil y es una responsabilidad social, una responsabilidad en donde lo primero es pensar, no solamente, como lo decía René, si estamos o no estudiando la historia, sino también cómo nosotros mismos estamos contando la historia a otros, ¿no? Porque a veces hay una serie de emociones, unas cargas emocionales que hace que se siga construyendo guerra, violencia, o por el contrario, que podamos construir escenarios de paz. Y creo que es importante pensar en la manera como estamos contando nuestra historia, en la manera como estamos viendo cada uno de los actores que han estado presentes a lo largo de toda esta guerra y este conflicto, y en la manera como empezamos a transformar una cultura de guerra, una cultura de violencia, donde nos acostumbramos, naturalizamos la manera de resolver los conflictos en las familias, entre amigos y entre grandes grupos, ¿no? Naturalizamos la manera de violentarnos y eso hoy para nosotros se ha vuelto de una manera cotidiana y lo hemos aceptado así, ¿no? Entonces ya en nuestros hogares, lo decía René, en nuestros escenarios pequeños nos acostumbramos a vivir de esta manera. Yo quiero dejar una invitación y es: dejemos de lado esa cultura de guerra y empecemos a construir escenarios donde la cultura sea una cultura de paz. Cultura de guerra versus cultura de paz. Y todos nosotros lo que queremos es vivir en paz. Un 51% de la población votante en el 2016 dijo no a los acuerdos de paz en el famoso plebiscito. Dijeron no.
pero sin embargo lo que querían era paz, pero no de esa forma. Bueno, aún así se unieron después, hubo que unirse, ¿no? Pero todos tenemos que estar embarcados en esto, la cultura de la paz, y dejar atrás desde los hogares, como nos decía el señor René, y lo está enfatizando usted, desde los hogares, sí a la paz, solucionemos los conflictos, porque hay diferencias, somos diferentes, pero no como quieren algunos de imponernos sus diferencias y que todos pensemos igual, no, cada uno en su sitio, cada uno en su sitio. Señor Miguel. Bien, padre. Yo siento que respecto a este tema hay muchas cosas dichas ya y sin embargo hay reflexiones que sí son importantes que queden bien claras en el seno del hogar de cada uno de nosotros. Y es, ¿qué fue lo que pasó hace unos años son 200 años, y qué es lo que pasa hoy en día? Entonces, hace hace 200 años estábamos divididos. Entonces estaban los centralistas y los federalistas. Y entonces ocurre esta guerra que Antonio Nariño la denomina la patria boba, decía René, colombianos que se enfrentan porque no logran un acuerdo respecto de un ideario, unas ideas de si nos reunimos acá o funcionamos como pequeñas comunidades disgregadas por todo el territorio. Hoy en día no nos distanciamos mucho de eso, entonces somos distintos, que no podemos llegar a acuerdos y que cuando llegamos a acuerdos no podemos llegar a mantenerlos, no podemos llegar a dialogarlos de la manera más sana, de la manera más productiva. Entonces, tener que vivir nosotros, más allá de cualquier escenario, tinte político que esto pueda llegar a tener, sino en lo cotidiano en realidad, poder vivir nosotros en un ambiente tranquilo, en donde a pesar de la diferencia, y yo por eso al inicio de este recorrido histórico hablaba un poco de la población afro, son personas diferentes, son personas que son distintas a nosotros, pero que han sido olvidados en parte por esta historia. Entonces, que ninguna de las personas, ninguno de los integrantes de lo que ha sido la construcción de la historia de Colombia quede olvidado el día de hoy, y que en medio de esas diferencias podamos reconocer que existe el otro, que está allí y que yo puedo ser capaz de convivir con el otro. Convivir en medio de la diferencia creo que es uno de los grandes retos que tenemos como colombianos. Decía Natalia que sentimos que, imagínense, llevamos más de 200 años viviendo escenarios de conflicto. Hay una invitación que quiero hacerles también, pueden googlearlo, pueden buscarlo. Hay una investigación bien interesante respecto de 200 años de hechos de paz. Es bien interesante saber qué hechos han ocurrido a lo largo de estos 200 años que también marcan un hito en la construcción de una paz. Vivir en medio del conflicto ha hecho que naturalicemos el hecho de que todo es violencia, de que todo es conflicto, de que yo no puedo entenderme con el otro, pero en realidad nosotros tenemos una maravillosa capacidad, que es la capacidad del lenguaje, del diálogo, de podernos ver a los ojos, entender que aunque somos distintos, podemos construir algo diferente. Algo muy concretico, padre, imagínese. En la época en donde estamos hablando del Virreinato de Nueva Granada, como se denominaba en esta época Colombia, estaba allí Colombia, estaba Panamá, estaba Venezuela y estaba Quito, estaba Ecuador. Esto era lo que conformaba la Nueva Granada. Hoy en día, pues el territorio colombiano se ha dividido, Venezuela esta parte, Panamá esta parte, Ecuador esta parte y nuestro territorio nacional. Y desafortunadamente, con cosas como las que pasaron en Venezuela, hemos visto el desplazamiento de un montón de venezolanos que han llegado a nuestro territorio, y con tristeza muchos de nosotros hemos desplazado nuestra mirada a un lado y hemos hecho caso omiso o hemos mirado con malos ojos la presencia de estas personas que en un momento de nuestra historia estuvieron junto con nosotros luchando por esa independencia. Somos pueblos hermanos, somos personas que somos distintas, pero aún así podemos construirnos mutuamente, colaborarnos y ayudarnos en esta vida que Dios nos ha entregado para disfrutarla y para ser felices. Sí, es como en una familia. 5, 6, 10 personas en una familia y todos diferentes. Exacto. Pero no queriendo uno de ellos imponer lo suyo, sus razones a los otros. Entonces, afros, indígenas, mujeres y muchos más. Pero entonces no pueden llegar las mujeres a decir, no, es que todos tienen que ser mujeres. Ni los indígenas a decir, no, es que todos tienen que ser indígenas, que eso es lo que pasa con estos grupos minoritarios. Entonces, señalan a las mayorías, pero no aceptan a las mayorías. La importancia de Tenemos dialogar. que hablar entre todos. Es la única Exactamente. manera de salir de este conflicto, es verdad. Es verdad. Pero eso empieza en la casa, como lo han recalcado acá el doctor René y la doctora Natalia. Esto tiene que salir desde nuestros hogares.
pero para eso se necesita una buena educación. A ustedes allá, los señores maestros, los profesores, maestro, por favor usted. Entonces, de verdad, hombre, enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a los niños, ponerlos a leer, hombre, que lean, que conozcan la historia, meterlos en este cuento, pero no tragar entero, porque son de pronto muchas cuestiones que nos llegan por la radio, la televisión, lo escrito, que quieren tergiversar o que quieren ponernos a nosotros en balanza. No se trata de eso, desde ya que usted lo comentó, no se trata en balanza. Claro. ¿A dónde estoy yo? ¿Derecha, izquierda? No, no, no. Usted esté donde quiera estar, pero haga algo por este país. Párese como quiera, vístase como quiera, pero haga algo por este país. Ahora estamos felices con este ciclista. ¿Y qué hizo el hombre? Hizo lo que él sabía hacer. Y miren lo que hizo, grande por este país. Pero no nos podemos quedar. Ese es uno de los 50 millones. Vámonos entonces al video que nos dice el señor capitán Cardona, que nos habla del rol de la sociedad civil. Eso a donde llegamos nosotros. Ya están los soldados, fueron los próceres, nuestras familias, pero la sociedad civil. ¿Qué nos dice el señor capitán Cardona? La iglesia ha jugado un papel importante en este proceso de independencia. La iglesia es milenaria y pues la doctrina de la iglesia pues estuvo muy incrustada desde la misma conquista aquí en la Nueva Granada, en el Virreinato de la Nueva Granada. La iglesia desde el mismo momento, digamos, ha abogado por los indígenas porque el indígena ha sido como un menor de edad que hay que educarse. Por eso el indígena nunca fue esclavizado. El indígena era incluido en una encomienda al cual tocaba educar, al cual tocaba enseñar la religión. Pero entonces cuando llegó Carlos III en 1762, pues implantó unas reformas borbónicas y lo primero que hizo fue digamos, exiliar a los jesuitas. Y los jesuitas habían hecho un papel importante en la parte de la colonización porque ellos fueron a lugares donde no pudo ir la mayoría de la sociedad, en las regiones más apartadas como los llanos del Casanare, hoy actual Arauca, las selvas amazónicas, las selvas del Putumayo. Entonces todos estos padres van a ser importantes para toda la población indígena, afros, los mismos criollos, y para el proceso de independencia, pues estos padres como Fray Ignacio Mariño y Torres va a jugar un papel importante porque va a dirigir, va a guiar las tropas. Estos padres criollos también estaban pidiendo una igualdad de derechos porque aún así América era considerada como, digamos, algo exterior a España y no pertenecía a España. Hay una marcada diferencia entre los españoles y los españoles nacidos aquí en América que se les denominaban los criollos. Entonces todos estos padres pues sabían que la mayoría de colombianos neogranadinos en ese entonces eran muy católicos y que se encomendaban a Dios, pues va a ser muy importante porque Dios los va a proteger para poder digamos, tener la victoria en las batallas. Su protección era importante, la cosmovisión de los indígenas y de todas estas personas que estaban en los ejércitos, pues ante el combate inminente, ante tanta vicisitud que tuvieron, pues era, digamos, pegarse a Dios, implorarle a Dios que los protegiera y que los cuidara para poder lograr llegar a la victoria. Eso existe actualmente en nuestros soldados que buscan la manera de ver cómo la Constitución les permite tener el uso de las armas y cómo pueden, digamos, quitar vidas, pero al mismo tiempo tienen que llegar, digamos, al reino de los cielos dentro de su pensamiento y necesitan implorar el perdón o implorarle a alguien para que interceda ante Dios por ellos. Entonces la iglesia ha jugado un papel importante en toda la historia del ejército, la historia de los mismos hombres, y porque digamos, ese sentimiento, ese espíritu interno que tienen estas personas, pues necesita ser guiado, y la iglesia jugó un papel importante en este proceso independentista. Todas las tropas tenían su capellán, vanguardia, retaguardia, batallones, tenían sus capellanes, quienes los bendecían y los apoyaban en todos estos desarrollos de campañas y de la iglesia. En esa carta de independencia que se firmó aquí en Bogotá, aparece la firma de 5 sacerdotes de ese momento, unos nacidos en Colombia, otros venidos de Europa, venidos de España, pero aparecen 5 firmantes allí de lo que llamamos nosotros un acta de independencia que
que no fue acta realmente de independencia en 1810. Hubo muchas otras actas, ¿no? En Río Negro, en Tunja, en Pasto, hubo muchas más. Pero de verdad, interesante es esto, decir la presencia de la iglesia, lo que está recalcando él allí. Y ya había mencionado el capitán Cardona cuando en las filas del ejército de Bolívar estaba uno de los frailes, capellán del ejército de él, fray Ignacio Mariño y Torres. Él estaba allí. Y muchos más, aunque en esa diferencia que no se aceptaba, muchos españoles, curas españoles, estaban a favor de los realistas acá, de los neogranadinos, perdón. Y muchos de los nacidos aquí en Colombia, curas que habían estudiado allá, se habían pasado al otro bando. La iglesia en este momento, ¿qué hace? Miren, la iglesia aquí en Colombia, lo comento yo que ustedes me pidieron esto, la iglesia aquí en Colombia lo que hace es apoyar el trabajo de los hombres de armas. No hablamos nosotros de religiosidad, no hacemos nosotros proselitismo. Lo que nosotros hacemos es incentivar la dimensión trascendente del ser humano. Y el soldado, como ser humano, tiene esa dimensión trascendente. Se habla de la parte intelectual, de la parte física, se habla de la parte ética, emocional, pues nosotros hablamos de la parte espiritual, para decirle al soldado, mire, vaya al combate, claro que tiene que ir al combate, pero vaya sin venganza, mucho cuidado con eso. Usted no va con rencor, con odio, usted no va a asesinar a nadie, usted lo que va a hacer es defender primero su vida y segundo la vida de las personas que la patria ha puesto en sus manos. Eso es lo que hacen nuestros soldados. Y cuando la iglesia bendice, en los juramentos de bandera, bendice a los soldados, a los hombres de armas. La iglesia no bendice armas como muchas personas expresan, no, la iglesia bendice a las personas que van a tener las armas de la República. Y lo que nosotros sabemos es, la persona es la que hace las cosas, la persona utiliza un arma para bien o la utiliza para mal. Entonces uno decir, las armas son malas, no, la persona que la toma es mala. Las armas son buenas, no, la persona que la toma es buena. Y eso es lo que hace la iglesia. El Obispado Castrense de Colombia, en nombre de la iglesia, el obispo castrense de Colombia, Monseñor Fabio Suescún, con los sacerdotes que él tiene y con unos agentes de pastoral laicos, lo que hace es valorar el trabajo de cada soldado, de cada policía en este país, diciéndole, hermanito, hermanita, haga su trabajo bien hecho, sea un soldado bueno, sea un policía bueno, no sea un ladrón, no sea un bandido, no, sea usted una persona buena. Eso es lo que hacemos nosotros. No es cuestión de religión, proselitismo religioso, sino que es cuestión de enaltecer a la persona, la dignidad de la persona. Doctor Miguel. Bien, padre. Allí también, digamos que en términos históricos, la presencia de nuestra iglesia ha sido bien interesante, bien importante. Hay un montón de investigaciones que hablan acerca de el rol de los sacerdotes. En el Archivo General de la Nación uno puede encontrar un montón de cartas de sacerdotes, capellanes militares, que en esa época escribían cosas como la labor que cumplían. Entonces, estos soldados que no sabían ni leer ni escribir eran educados por nuestros sacerdotes capellanes militares desde la época de este ejército independentista. Y hay otras investigaciones también bien interesantes que vale la pena resaltar, que hablan acerca del rol de las comunidades religiosas, específicamente las comunidades jesuitas, franciscanas y dominicanas, que en esta época eran formadas por la monarquía española, pero que venían acá a formar también a los criollos que iban haciendo parte poco a poco de las comunidades. Y estas comunidades que se empiezan a hacer cada vez más grandes, ya de criollos, dominicanos, jesuitas y franciscanos, empiezan también a gestar este aire de la pertenencia de los criollos a estas tierras, a esta república, a esta gesta libertadora, y desde este tipo de comunidades empieza también a gestarse estas ideas de libertad. Entonces es un apoyo bien interesante que la Iglesia nos permite en este sentido de la construcción de la independencia. Doctor René. Bien, igual sumado a lo que decía el doctor Miguel, es importante que recordemos también la fuerte formación que tienen nuestros soldados en temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Cuando Miguel nos comentaba lo que había sido el impacto de la Iglesia en ese ejército bicentenario, en ese ejército de hace 200 años,
en ese momento no hablábamos de derechos humanos, eso es un concepto muy nuevo, eso nace en 1948 tras el término de la Segunda Guerra Mundial y los convenios de Ginebra. Pero desde aquel entonces, bajo la doctrina cristiana, bajo las creencias en Jesús, en el respeto por la vida, en el respeto por la dignidad de otro ser humano, ya nuestros soldados, podríamos decirlo, y no es equivocado aseverarlo, ya conocían del respeto por la vida del otro, de perdonar, de reconciliar, de no ir por la venganza, como decía el padre, sino por ir por la defensa de los recursos, del interés nacional, de la vida del inocente. Y ya en ese momento, como lo contó Miguel hace un rato, fueron apenas 100 caídos en la batalla de Boyacá del ejército realista, los demás fueron capturados. Perfectamente pudieron haber sido abatidos. Para aquel entonces no existían las normas de hoy en día de respeto por la vida del otro combatiente. Sin embargo, respetan esas vidas, eso me habla y nos debe hacer sentir orgullosos de lo que hay en el corazón de un soldado colombiano. Es un soldado que, inspirado en su fe, en su creencia en Dios, indudablemente llevan a actuar siempre por el buen camino. Bien, muchas personas cuestionan o critican el papel de la iglesia en muchos escenarios. Y creo yo que en ocasiones se hace desde la ignorancia. Es inevitable reconocer el papel que han hecho obispos, padres, laicos, a lo largo de la historia y en este conflicto, en territorios en donde muchas veces el Estado no está y el único papel o visible o que es de reconocer es el papel que ha tenido la Iglesia. Entonces, en procesos de perdón, en procesos de reconciliación, en procesos de amor, de misericordia, que en ocasiones cuando se habla de estas palabras, a veces pareciera que fuera un poco soñador, ¿no? Pero que cuando esto se transmite o se materializa en acciones, como acciones humanitarias que ha tenido la Iglesia, en ser el puente entre diferentes grupos, el ser ese acompañamiento que muchos de nuestros soldados han recibido, pues creo que es ahí donde se resalta y se reconoce ese papel que hemos tenido todos quienes trabajamos en la Iglesia también. Resaltamos entonces el papel de la Iglesia, recordamos nosotros aquí, hicimos el recuento de esos hechos históricos de 9 años, valoramos el trabajo de nuestros héroes, que esos héroes de ayer son los héroes de hoy, los héroes sí existen, unos héroes que son motivados desde el propio hogar, con grandes valores como lo enaltecieron ustedes, y tienen a Dios en todas sus actuaciones, así de sencillo. Entonces a ustedes, soldados de Colombia, tierra, mar y aire, y a ustedes policías, les agradecemos de verdad su gran entrega y su entrega profesional, su trabajo profesional, porque así es. Y como en todas las instituciones, no falta la persona que se equivoca, en todas, entre nosotros los curas, que decimos que es una institución santa, es una institución pecadora. Entre algunos de nosotros, algunos podemos ser unos miserables, así de sencillo. Entonces, no nos vamos a extrañar de eso. ¿Por qué no nos extrañamos más bien o nos escandalizamos de lo que no hacemos? Eso es. Entonces, uno escandalizarse, que el cura hizo o no hizo, que el político hizo o no hizo. Hombre, vamos a escandalizarnos de lo que nosotros no hacemos. Tenemos la posibilidad de cambiar el ritmo de nuestra historia, el rumbo de nuestra historia. Tenemos la posibilidad, ¿cuándo? En las próximas elecciones. Pero para eso hay que inscribir la cédula para poder votar, ¿no? Entonces, por favor, inscriba la cédula, tiene este mes para inscribirla. Y después usted decide, ya con la cédula inscrita, si vota o no vota. Tenemos nosotros 20.000 candidatos, 20.000 puestos, hay 20.000 puestos y hay 125.000 aspirantes a esos puestos. Entonces vamos a escoger a 20.000 buenos. Entre esos 125.000, de pronto se está pasando por ahí alguno que no sea tan bueno. Para yo no decir aquí que sea un corrupto, no voy a decir eso. Algún bandido, algún ladrón, no he dicho eso. Entonces vamos a escoger a 20.000 personas buenas, pero eso depende de usted, eso depende de cada uno de nosotros. Después no le vayan a echar la culpa a Dios, ni al presidente, ni a la policía, ni al ejército. No, la culpa la tuvo usted si ese tipo que eligió es un bandido.
porque el que lo eligió es usted. Entonces, hay 20.000 puestos, 20.000 cupos y hay 125.000 aspirantes. Cupos, 1.101 alcaldes. Y para esos 1.101 alcaldes, entonces, elija entre los 125.000. Hay 12.000 concejales, 7.000 concejales, perdón, y 12.000 ediles. En esos ediles es donde se nos van metiendo la gente un poco extraña. Entonces, escoja bien a su vecino. Usted lo conoce, usted sabe quién es su vecino. Uy, que este vecino se está lanzando, está en una lista para consejo, para edil. Entonces, de una vez usted ya sabe qué espera. Entonces, sáquelo o dele su voto. Usted. 32 gobernadores, cupo para 32 gobernadores, acompañados por 418 diputados. Esos son los puestos que hay, 20.000. 20.000 puestos y hay 125.000 aspirantes. Entonces, una última palabrita antes de dar la bendición a estos amigos cristovidentes que nos han acompañado durante estas 2 horas con alegría, hablándole a nuestros héroes que sí existen. Una palabra. Bien, agradecerles por estar conectados con nosotros, invitarlos a reconocer esa responsabilidad social que todos tenemos, invitarlos a construir país desde nuestras casas, desde nuestras familias, desde nuestros hijos. A veces las palabras se las lleva el viento y creo que el ejemplo es lo que vale. Entonces creo que la tarea para cada uno de nosotros es ser ejemplo en esos escenarios en donde todavía se vive la guerra o el conflicto. Bueno, pues sí, nuevamente muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. El padre lo decía muy claramente, hay que salir, hay que elegir, hay que votar, hay que ser responsables con eso. Pero digamos que tenemos que tener en cuenta también que esta no es una tarea, la política en nuestro país no es algo que hacen otros, sino que todos somos actores políticos. Entonces no solamente vaya, vote y escoja usted, porque pues desafortunadamente cuando se nos cuelan, pues nos engañan, no entendíamos, no supimos, votamos porque o nos compraron el voto, bueno, por múltiples razones. Entonces hay que acompañar todo este proceso, hay que hacer veeduría, cuando la gente falla hay que estar ahí encima diciendo, oiga, ¿por qué están fallando? Esto es lo que está sucediendo, que nosotros todos hagamos parte de lo que significa construir este país y no lo dejemos solamente en manos de quienes nosotros depositamos la confianza con un voto, sino que sea algo de responsabilidad de nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares. Bien, para todos mis soldados de tierra, mar y aire, infantes de marina y policías, un afectuoso saludo de parte del Obispado Castrense de Colombia, del Instituto Fe y Paz. Gracias, solamente vamos a decirles gracias y 1000 veces gracias por su valentía, por su honor, por su decisión vocacional de estar allí donde yo no soy capaz de estar. A sus familias también muchas gracias. Señora, gracias porque usted es capaz de sacar adelante un hogar sin la compañía de su esposo, porque sé que él está muy lejos de usted siempre. Y a todos los demás civiles, a toda la sociedad de cristovidentes y el resto del país, por favor comprendamos que debemos rodear a nuestras fuerzas militares. Así como en ese páramo de Pisba hace 200 años, unas mujeres, unos ancianos, unos campesinos prestaron sus ruanas, hoy leíamos sus enaguas, les prestaban abrigo, les dieron alimento. Asimismo debemos hoy rodear a nuestros soldados de tierra, mar y aire, porque en ellos está una vez más el sostenimiento de esta democracia que tú y yo podemos disfrutar. Dios los bendiga y muchísimas gracias. Que Nuestra Señora, la Virgen del Carmen, los acompañe, Nuestra Señora de Loreto, la Virgen de las Olas, acompaña a cada uno de ustedes, la bendición para sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felicidades para todos. Con valor, sin temor, porque Dios es santo. Guardianes de Paz, especial del Bicentenario. Cristovisión. Tener un amigo es lo más hermoso que podemos disfrutar en la vida, y más aún si ambos comulgamos en la palabra del Señor. Compartir nuestra fe en Él, tener con quien predicar su palabra y vivir el Evangelio siguiendo sus enseñanzas se vuelve algo invaluable. Cristovisión quiere que hagas parte de la red de amigos para que juntos a través de tu canal podamos seguir compartiendo de la mano del Señor momentos que vivirán por siempre en nuestro corazón.
podrás disfrutar de muchos beneficios. Carta mensual del Padre Ramón, revista Cristovisión, contenidos multimedia a través de WhatsApp, acompañamiento espiritual, retiros espirituales, encuentros Cristovisión y peregrinaciones, participación en los programas, recordatorios conmemorativos. Comunícate ya al 747-0710 o ingresa a nuestro sitio web www.cristovision.tv y sé parte de esta gran familia. Cristovisión sigue llegando a más partes del país y del mundo gracias a tu apoyo, amigo cristovidente, con nuevos contenidos, una nueva imagen y nuevas herramientas digitales. Nuestro mensaje evangelizador rompe fronteras día a día. Haz parte de nuestra red de amigos para que juntos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Si tienes algún problema o dificultad para realizar tu aporte y vives en Bogotá, no te preocupes. Toma tu teléfono y marca el 747-0710, opción 1. Nosotros llegamos a tu casa con el servicio de mensajería en moto, veloz, seguro y plenamente identificado. Pasaremos por tu aporte, que es de vital importancia, para que continuemos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Únete a la red de amigos del canal Cristovisión para que tu canal siga creciendo y llegando a más partes de Colombia y el mundo. Comunícate al 747-0710 o acércate a nuestras instalaciones en la calle 18, número 9761, en la localidad de Fontibón Centro, y sé parte de nuestra red de amigos. Gracias a tus aportes, el canal Cristovisión día a día sigue llegando a más partes del continente y del mundo. Tu apoyo incondicional ha servido para que fortalezcamos la fe de millones de personas con nuestra programación. Queremos desearte miles de bendiciones por tu generosidad con el medio de comunicación que ve el mundo con los ojos de Jesús. Si quieres seguir apoyando esta obra evangelizadora, te invitamos a tener en cuenta dónde puedes contribuir con tu donación. En Bancolombia, cuenta de ahorros 108-2240-6357, convenio 38484. En Davivienda, cuenta corriente 001082-8696-77. Avevillas, cuenta de ahorros número 039-000021. Cuenta convenio en Bogotá. Depósito fuera de Bogotá. Recaudo. Banco Occidente. Cuenta número 2348-19001. Colpatria. Cuenta número 0111003661. También en las oficinas de la red Efecti puedes realizar tu aporte con el código 7777. Toda la familia Cristovisión agradece tu generosidad.